A través de los años, en cada campamento alrededor de una fogata, muchos hemos escuchado las clásicas historias de terror, Mothman, Slenderman, Boogeyman. Pero en Nueva York, en los años 70, los padres de familia contaban una leyenda urbana en particular para asustar a sus hijos, no solamente en los campamentos, sino para utilizar a su favor esta historia para que sus hijos se porten bien. La misma narraba la espeluznante historia de un sujeto perturbado que luego del asesinato de su hijo perdió la razón. Escapa de un hospital mental y empieza a llevarse a varios niños del lugar provisto por un gancho en lugar de mano, y su rostro cubierto por varias cicatrices de quemaduras. Este siniestro personaje se llevaba a los niños a túneles debajo de la ciudad. Esta no era la clásica historia del slasher que persigue adolescentes incautos. Los niños se aterrorizaban pensando que si se quedaban hasta tarde afuera de su casa o si hacían caso de irse con algún extraño, podrían ser fáciles víctimas del hombre del saco conocido como Cropsy. Esta historia se transmitió de generación en generación, creando con ellos siempre nuevos terrores, terrores que cuando emergen a la realidad pueden tornarse realmente oscuros. La historia que inicialmente había sido creada para asustar a los niños tomó un giro trágico cuando varios niños empezaron a desaparecer. Y ahora los que se aterraron y estaban petrificados eran los adultos. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les quiero invitar a nuestro tercer capítulo del especial de Halloween. En este vamos a hablar sobre un caso que está basado en una leyenda urbana del hombre del saco. Pero lamentablemente estos hechos míticos desembocaron en hechos trágicos que acontecieron en la vida real. De este modo les invito a quedarse a escuchar esta historia y conocer los detalles que tenemos el día de hoy. Vamos a ubicarnos en Nueva York, exactamente en Staten Island, en el año 1972, y el terror ya se había apoderado de una familia. La pequeña Alice Pereira, de 5 años, desaparece repentinamente. Alice estaba fuera de su casa, en Tyson's Lane Apartments, en el bloque 600. Eran las 3:30 de la tarde y Alice estaba jugando con su hermano Angelo, de 8 años, en el vestíbulo del edificio. Por un momento muy breve, su hermano va a tomar un vaso de agua y la deja sola. Es cuando la niña desaparece. Al momento de su desaparición, Alice solo vivía con su madre y su hermano, porque sus padres se habían separado. Así que el primer sospechoso fue el padre de la niña, pero se confirmó que él vivía y estaba en ese momento en Manhattan. La madre, desesperada al no poder encontrar a Alice, pone la denuncia por desaparición a las 6 de la tarde. Los vecinos iniciaron las búsquedas casa por casa e inclusive en las tierras pantanosas del área. Algunos testigos contaron que habían visto a la niña en el parque de New Drop, mientras que otros aseguraron que la vieron en compañía de un sujeto que trabajaba como pintor en el complejo en donde vivía Alice. Este sujeto se llamaba André Rand. Hace 50 años desapareció Alice y no se la ha vuelto a ver hasta el día de hoy. Staten Island es el municipio menos poblado del estado de Nueva York y también ha sido llamado como el distrito olvidado. Esto por el sentir que tienen los pobladores por parte del gobierno local hacia ellos. También es el distrito que tiene el más bajo índice de criminalidad en relación a otros lugares de Nueva York. Es por eso que la desaparición de la pequeña Alice había dejado perplejos a todos, no solamente a los pobladores, sino también a las autoridades. ¿En dónde estaba Alice?
Esta es una duda que persiste hasta el día de hoy. Su madre en el año 1990 murió sin poder reencontrarse con su hija. Ahora nos ubicamos en el 5 de julio de 1977 en Brooklyn, la ciudad de Nueva York, ubicada a unos minutos de Staten Island. En esta localidad, Audrey Lynn Nirenberg, de 18 años, sale a una tienda a comprar cigarrillos a 2 cuadras de su casa. Pero Audrey nunca regresa ni es vuelta a ver. Más tarde, el padre de Audrey recibe la llamada de un anónimo pidiéndole que reúna la mayor cantidad posible de dinero para devolverle a su hija. Pero el padre se contacta inmediatamente con el FBI para que le ayuden a dar con el secuestrador. Pero esto lamentablemente no fue posible. Audrey sufría de esquizofrenia y había estado hospitalizada por breves periodos en varios centros psiquiátricos. La familia también declaró de un hecho que había sucedido el día anterior, el 4 de julio, que hizo pensar que tal vez Audrey pudo perderse en otro lugar. Ellos habían viajado juntos como familia a Staten Island, en el lugar al que asistieron al teatro. Aquí la particularidad es que la enfermedad mental de Audrey le hacía repetir sus acciones anteriores, por lo que se especuló que pudo haber viajado nuevamente a Staten Island para regresar al teatro. Junto a este teatro había un campamento improvisado de una persona sin techo, un sujeto llamado André Rand. Nosotros al momento podemos visualizar que empieza a haber alguna conexión, pero las autoridades no lo veían así. Simplemente eran 2 desapariciones en 2 localidades diferentes. Además, la pista de la desaparición de Audrey tomó otro camino. En primer lugar, se apuntó a un amigo del hermano de Audrey llamado John, el cual fue acusado después de la desaparición de Audrey de haber apuñalado 15 veces a otra joven por negarse a tener relaciones con él. Otra pista que se siguió fue la de un vendedor de una tienda de Baskin Robbins, al cual Audrey lo había acusado de haberla abusado sexualmente, pero principalmente debido a la enfermedad mental de Audrey, el debido proceso de acusación no se siguió. Luego de su desaparición, el padre dio estas pistas a la policía, pero ninguna dio frutos. Su familia las sigue buscando hasta la actualidad. La distancia de tiempo, así como la diferencia de localidades, ha hecho que la policía tome estas 2 desapariciones como hechos aislados, pero los moradores de la isla empezarían a ver frente a sus ojos cómo uno a uno muchos más niños empezaban a desaparecer. Como pudimos ver en estos 2 casos había un nombre en común. Este era André Rand. Pero la policía no pudo encontrar en ninguno de los 2 casos hechos que asocien a Rand en estas desapariciones. Las pesadillas de los padres recrudecieron el 15 de julio de 1981. La pequeña Holly Ann Hawks, de 7 años, desapareció después de que su madre le pidió comprar un jabón en un delicatessen a 2 cuadras de su casa. Pero Holly nunca regresó. Varios testigos indicaron que vieron esa noche a la niña en compañía de un sujeto que tenía un vehículo Volkswagen color verde. ¿Y quién era ese sujeto identificado por varios testigos? Así es, André Rand. Dentro de las investigaciones se pudo determinar que la tía de Rand vivía en el mismo edificio de departamentos que Holly, y ese día la estaba visitando. Al interrogar a Rand, este no negó haber hablado con Holly. Dijo que estuvieron juntos en la tienda y que le dio una moneda para comprar el jabón. También dijo que jugó con la niña a las escondidas en la tienda, pero que de ahí se alejó. Los agentes no pudieron vincular a Rand en la desaparición de Holly, por lo que lo dejaron libre. Una y otra vez las dudas parecían apuntar directamente hacia André Rand, pero no había nada de evidencia en su contra.
Este sujeto era mucho más que alguien desafortunado ubicado en el tiempo y espacio equivocado, pues sobre él pesaban algunos cargos por delitos que no eran menores. Por ejemplo, el 25 de mayo de 1969 se le había acusado de secuestro e intento de abuso sexual de una menor de 9 años en el sur del Bronx. Se había descubierto su vehículo estacionado en un terreno baldío y dentro del mismo estaba la niña. Él fue procesado por estos delitos, pero a los 16 meses ya estaba libre con libertad condicional. Tuvo otro cargo también por nada más y menos que secuestrar un autobús lleno de niños el 9 de enero de 1983. Este autobús estaba ubicado en la YMCA de Staten Island y él se había llevado a estos menores hacia White Castle a comprar hamburguesas. Este secuestro duró alrededor de 5 horas y después de este lugar los había llevado al aeropuerto de Newark para ver aterrizar y despegar aviones. En esta ocasión ningún niño resultó herido, pero lógicamente los había llevado sin el conocimiento de sus padres. Él fue procesado por este delito y en esta ocasión fue condenado a 10 meses de prisión. André Rand era un sujeto que nació en 1944 en Manhattan. No se sabe de dónde salió el nombre de André Rand, porque en realidad él se llamaba Frank Rushan. No se tienen muchos datos de la vida de Rand, pero se sabe que su madre pasó algún tiempo en la institución mental Pilgrim State Hospital en Brentwood, Nueva York, y André con su hermana la iban a visitar ahí. Pero ¿cómo termina envuelta la vida de André Rand en la leyenda urbana de Cropsey? Pues como les había contado, la historia citaba la vida de un paciente psiquiátrico que escapa de la institución mental y empieza a secuestrar niños. En el caso de Rand, algunas cosas parecían encajar mucho más allá de la singularidad de su rostro, que muchos lo describieron como siniestro. Rand sí estaba cercano a una institución mental, pero no como paciente, sino que trabajó ahí por muchos años como conserje, camillero y fisioterapista. Rand vivió y trabajó en las instalaciones de Willbrook State School, una institución para tratar a niños con padecimientos mentales, y también en este lugar se encontraba el antiguo sanatorio para pacientes con tuberculosis. Esta institución cerró sus puertas en 1987 y es cuando Rand se queda sin trabajo y sin hogar. Él empieza a vivir en las calles principalmente y además empezó a acampar en los bosques que rodeaban esta institución. Yo quiero contarles que si bien es cierto, yo trato de dar un enfoque netamente criminalístico a estos videos, es innegable lo espeluznante y aterrador que resulta el ver los restos de las edificaciones de lo que fue el sanatorio de Willowbrook State School. Y esto se ve muchísimo más magnificado cuando vemos los túneles que había debajo de este lugar, en donde empezaron a vivir algunos indigentes, entre estos André Rand. La cereza del pastel de este lugar es la serie de bosques que lo rodean, así como mucho espacio verde. Pero si este lugar, una vez abandonado, da esta impresión, no era mucho más atractivo cuando los pacientes vivían ahí. Can the children be trained? Yes, every child can be trained. These kids, there's no effort. We don't know what these kids are capable of doing. En 1972, el periodista Geraldo Rivera realizó un reportaje para develar las terribles condiciones en las que vivían los internos de este lugar. Por supuesto, no estaban siendo tratados para mejorar, todo lo contrario, era un sitio de hacinamiento, enfermedades y abusos. Inclusive se pudo determinar que sirvió para experimentar en los pacientes, específicamente con la hepatitis, enfermando intencionalmente a los internos. Todo este maltrato que a diario viviría Rand
Dentro de estas paredes no se sabe si en cierto punto fue víctima o victimario del mismo, pero debió haber presenciado atrocidades. Ya en el año 1983, una nueva desaparición traería a Cropsey nuevamente a la mente de todos. Tia His Jackson, de 11 años, fue vista por última vez saliendo de Mariners Harbors Motel en Forest Avenue, en donde vivía con su madre y sus 3 hermanos, después de que su casa se había incendiado. Ese día la madre de Tia His la envió a comprar pollo y nunca más la volvieron a ver. Su madre, mientras la esperaba, estaba dormida y despertó 3 horas después, alrededor de las 4:30 de la tarde, y se da cuenta de la desaparición de la niña. Ella y otros familiares fueron sometidos a la prueba del polígrafo y la pasaron, por lo cual fueron descartados como sospechosos. La madre dijo ver al sujeto con la descripción física de Rand merodeando el área, pero él nunca ha sido acusado por esta desaparición. Se sabía que Rand tenía un campamento en el cementerio Baron Hirsch, que está a menos de media milla de donde se encontraba Tia His. Jamás se encontró rastro alguno de ella. En 1984 hay una desaparición diferente a lo que hemos visto, pues desaparece un chico. Él se llamaba Hank Gaforio y tenía 22 años. Y en este caso el perfil, como podemos ver, no encaja con las personas que estaban desapareciendo, lo cual es realmente triste, pues debido a esto Hank especialmente no tuvo el mismo nivel de cobertura y búsqueda que el resto de las otras víctimas. Y aunque él tenía 22 años, él tenía una madurez emocional y mental de un adolescente de 15 años. La desaparición de Hank se da la noche en la que estaba en un bar de Staten Island llamado Spa Lounge. Él previamente había ido a otro bar llamado Mugsway, pero le negaron el ingreso. Es así que luego de salir de Spa Lounge, Hank se hace humo. Bueno, y en este punto ustedes dirán, ¿cómo se asocia a Rand con la desaparición de Hank si no es su perfil de víctima? Las sospechas caen en André Grant porque ambos vivieron un tiempo en el mismo vecindario y también porque otras personas los habrían visto la mañana de la desaparición de Hank en un restaurante. Y si bien es cierto, a Rand se le asociaba por sus inclinaciones pedófilas, también se dijo que tenía este tipo de inclinaciones por personas con discapacidad de desarrollo o alteraciones mentales. Audrey tenía esquizofrenia, Tia His problemas de aprendizaje, Hank retardo de aprendizaje y desarrollo y Jennifer síndrome de Down. Algo muy inquietante es que en el documental llamado Cropsey, durante un reportaje de la desaparición de Holly Hawks, se puede ver a Hank en la parte de atrás de la reportera. Este chico era conocido porque comparaban su físico con el de Mick Jagger, pero más que eso, la impresión que nos deja es el de un chico que tenía la inocencia de caer en las manos equivocadas. En estos datos que les acabo de indicar sobre los chicos desaparecidos con ciertos problemas en la parte mental o de desarrollo, hay un nombre del cual aún no hemos hablado y es el cual llevaría a André Rand tras las rejas. Jennifer Schweiger era una niña de 12 años. Ella tenía síndrome de Down y desapareció el 9 de julio de 1987. Estaba caminando afuera de su casa y desapareció. Se realizó una búsqueda masiva en Staten Island. Los padres de Jennifer Schweiger buscaron a su hija por todas partes. La comunidad se unió para buscar en diferentes áreas de Staten Island. Se pasaron 35 días buscando a Jennifer. Mientras peinaban el área alrededor de Willowbrook State School, un lugar en particular llamó la atención del bombero retirado de la ciudad de Nueva York, George Kramer. Él regresó con la policía.
Entonces se desenterró un cuerpo en una tumba poco profunda y los restos se identificaron positivamente como los de Jennifer. La policía registró los terrenos en búsqueda de pruebas y encontró uno de los campamentos improvisados de André Rand cerca de la tumba de Schweiger. Jennifer Schweiger fue vista por última vez caminando junto a un vagabundo en bicicleta. Este fue identificado como André Rand. Eso fue todo para Rand. Inmediatamente fue detenido y acusado por el secuestro y asesinato de Jennifer Schweiger. Pero en el caso de Jennifer no se pudo encontrar absolutamente nada de evidencia física que involucre a Rand con el asesinato, por lo que no pudo ser condenado por este cargo. Se le encontró culpable solamente del secuestro y lo condenaron de 25 años a cadena perpetua. En todas las otras desapariciones jamás se ha podido encontrar a las víctimas o sus restos si fuera el caso, por lo que no se ha podido procesar a Rand por esto. Según algunos de los compañeros de prisión de Rand, se jactaba de ser similar a Ted Bundy. Incluso se afirma que Rand dijo: "Sabes que Bundy y yo somos parecidos en muchos aspectos. Ambos usamos Volkswagen. Lo de Bundy eran las mujeres, lo mío son los niños. ¿Crees que la policía podría darse cuenta de eso?". En 2004, Rand fue nuevamente llevado a juicio. Esta vez es acusado por el secuestro de Holly Ann Hatch. No existe un estatuto de limitaciones en Nueva York para el secuestro en primer grado, lo que hizo posible este cargo. Un jurado condenó a Rand por el secuestro en octubre de 2004 y fue sentenciado a otros 25 años consecutivos a cadena perpetua. Será elegible para libertad condicional en 2037, cuando él tenga 93 años. En el documental Cropsey, los realizadores tratan de buscar las respuestas que nadie tiene, pues los casos de las desapariciones de los niños en Staten Island siguen sin resolverse hasta el día de hoy. El documental llamado Cropsey a mí me dejó con más dudas que respuestas, y también se puede ver cierta inclinación en este documental para tratar de deslindar a Rand de lo que hizo o de lo que se le acusa. Y hasta cierto punto es entendible, pues como pudimos ver, a él se le procesó con un 0% de evidencia física, más que la declaración de algunos testigos. Algunos ciudadanos también empezaron a especular que él fue un chivo expiatorio que la policía utilizó para echarle la culpa de todas las desapariciones y poder cerrar estos casos. Lo que yo creo es que Rand es un sujeto claramente perturbado y con algunas parafilias muy peligrosas. Si es que él no fue el culpable de todos los hechos, sí creo que cometió gran parte de los mismos o que actuó en complicidad con algunas personas más. Y si es que esto es así, quiere decir que los otros perpetradores hasta el día de hoy se encuentran en libertad. Lo terrible aquí es que al mezclar estas leyendas urbanas con la realidad, hace que se desdibuje la objetividad en busca de la verdad. El pánico satánico que acechó principalmente en los años 90 hizo que se cometieran muchos errores judiciales. El nombre del saco que robaba niños resultaba un título vendedor para los medios. A Rand se lo comparó con Jim Jones, diciendo que lideraba un culto satánico de vagabundos que vivían en los túneles debajo de la institución mental y que sacrificaban a las víctimas. El Día de la Madre de 2011, Rand envió una inquietante nota escrita a mano a un periódico local. En la carta, Rand, de 67 años, deseó un feliz Día de las Madres, diciendo: "Todas las damas de Staten Island que apoyaron la venganza de la Fiscalía contra una persona inocente, si pudiera permitírmelo, les daría semillas para plantar rosales en honor a su perdón". También habló del Espíritu de Dios,
que lo guió en el camino de su vida. Mientras tanto, cada año, las familias que aún quedan de las víctimas siguen buscando en el área para encontrar algún resto de sus seres queridos.